vos me comentabas esto de las formaciones que hay en docentes, de lo que viste en España y demás. Yo por ahí Ah, insisto en esto de, bueno, a ver, nuestro país, como contextualizar esto, ¿no? En ah, Argentina, donde generalmente hablar de lo educativo es como complejo y también hasta problemático, diría yo, en algunos momentos. Digo, ¿cómo en Argentina poder avanzar, implementar, ofrecer, abrir, digamos, ¿no? A partir de ujú, esta mirada. ¿Cómo están hoy las instituciones para recibir esto? ajá. Mira, a mí me da la impresión, digo, creo que hay resistencias por esta dificultad de cambiar la manera de mirar, porque hay mucha inercia de cómo concebimos las situaciones, como excluyéndonos, te diría, del problema, ¿no? O sea, el problema es el padre del niño, o el director, o mi colega de quinto grado. Estamos acostumbrados a vernos como justos, y que el problema es del otro. Entonces, eso es un problema. Para lo cual, la mirada sistémica te advierte muy rápidamente de qué manera estamos incluidos y cómo incluirnos. No es una base de culpabilización, sino de empoderamiento. Entonces, digo, una primera resistencia pasa por ahí, ¿no? Entonces, y después esta otra de saber que reconocer cómo las emociones y el cuerpo se nos está jugando todo el tiempo en un contexto en donde en general, pero aunque esto se va abriendo, la educación pone afuera. Entonces, yo lo que sí puedo decirte es que pude, desde hace 4 años, formar a docentes en esta mirada a través de la experiencia de la Escuela de Maestros, que es el área de capacitación externa abierta que tiene el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Y lo que puedo decir es que en estos 4 años he dado 3, 4 cursos por año, en cada curso tiene como 30 docentes, y que las experiencias han sido hermosas, hermosas. O sea, que es un poco lo que yo cuento en el libro. La primera experiencia hice una síntesis de cuáles son las devoluciones y lo que pudieron ir experimentando los docentes. Es muy gratificante, que a mí me alienta un montón para seguir. Ahora creo que, bueno, en mi caso creo que lo que hay que hacer es una tarea más, todavía más fuerte, de aumentar los espacios de capacitación, de hacer que la propuesta se conozca. O sea, creo que es tal vez todavía la poca gente que está formada en esta mirada, porque yo me formé en el Centro Bergelinger, que luego se llamó Centro Latinoamericano de Constelaciones Familiares. Hubo varias camadas, pero bueno, como esto tiene un costo y no tenía reconocimiento. Entonces creo, ahora que pienso lo que vos me preguntás, bueno, yo elegí el camino del reconocimiento oficial porque me daba cuenta que esa era la lógica que iba a ser más accesible a los docentes. Entonces, un camino que yo creo que, y ese lo exploré y puedo decir que es bueno, aunque todavía es como chiquito, digamos, es el reconocimiento oficial de estas formaciones. En la medida que el docente tiene que hacer una carrera de perfeccionamiento y actualización, si estas formaciones logran tener reconocimiento, entonces hay un camino más abierto, ¿no? Y lo siguiente que es lo que yo estoy pensando para el año que viene, es empezar a expandir, ¿no? O sea, hasta ahora he dado capacitaciones cortas, pero hay que formar más gente, ¿no? Hay que formar más gente que tenga esta formación y que pueda llevarla a sus espacios y que poder ir accediendo a los mayores niveles de decisión también, ¿no? Pero sin pensar que si no convencemos al ministro no va a pasar nada. Creo que hay que elegir muchas vías, tanto empezar por abajo para eliminar las resistencias desde la ignorancia, te diría, ¿no? En general nos da miedo, resistimos a abandonar patrones y cosas conocidas, y entonces venir con cosas raras, en general te genera sospecha, o bueno, ¿dónde está encuadrado esto que no lo entiendo? Entonces, es una tarea
de militancia, te diría, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Adriana, mira, como para ir quizás redondeando, Sí. la última pregunta tiene que ver con algo que mencionaste en la presentación del libro, Ujú, que gustó mucho porque hubo muchos comentarios sobre eso y a mí también me quedó resonando, que en un momento hablaste de esto de que el estudiante anide en la institución, ¿no? Y ujú, yo creo que la palabra esta de anidar es como la que tocó ciertas fibras, ¿no? Por ujú. esto que te digo que hubo muchos comentarios. Entonces, por ahí que quisiera que vos me comentes o me digas que, digamos, qué papel le toca a aquellos que reciben a los estudiantes y, bueno, cómo crees que es posible hoy anidar en esa institución Claro, educativa, ¿no? sí, sí, te Que, entiendo. que tiene que ver un poco con todo esto que vos venís mencionando, pero siento como Ujú, que quizás para redondear ahí está bueno esta palabra. ujú. Anidar en el sentido de, por un lado, hospedar y recibir, ¿no? Entonces, cuando alguien entra, llega a un lugar nuevo, tiene que sentirse recibido, visto, ¿no? Y tiene que sentirse con confianza. Entonces, la universidad lo que tiene que hacer es dar pleno reconocimiento a ese nuevo estudiante en todas sus dimensiones. No solamente como alguien que viene con un buen o mal secundario, que ha probado o no ciertos niveles cognitivos y que tiene que pasar por ciertos procesos formativos en donde tiene que adquirir conocimientos y demostrar que los sabe, que los ha adquirido, ¿no? Creo que es fundamental en el primer encuentro, en el primer año, ya desde el examen de ingreso hasta todo el primer año en donde el estudiante va enterándose de a dónde llegó, que la universidad debe mirarlo en su complejidad, en todas sus dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? No solo las de calificación porque le va a dar un conocimiento profesional, no solo de la socialización en donde le va a decir, bueno, mira, en esta universidad estas son las reglas y vos vas a hacer un futuro profesional en donde estas van a ser las reglas y esta es la ética, que son aspectos necesarios y dimensiones necesarias de la educación, en donde ahí, podríamos decir que el sujeto está como puesto en un segundo plano, porque lo que estoy privilegiando en esas dimensiones es cómo tenés vos que adquirir esto que ya está hecho en un punto, ¿no? Las reglas del juego, los conocimientos, y alguien tiene que adquirirlos. Entonces es fundamental que la universidad yo creo que en toda la carrera, ¿no? Pero sobre todo en primer año, en donde se da ese encuentro tan chirriante, te diría, aunque es muy silencioso, entre dos vidas, dos instituciones, dos sistemas de expectativas, montones de cosas se dan ahí en ese primer año, es poner conciencia, tanto en la institución como en el estudiante, que ahí hay un sujeto que se está subjetivando, que está individuándose, ¿no? Que está saliendo de un entorno protegido o más o menos o conflictivo que es la familia y tiene que entrar a otro. Entonces tiene que hacer en acto, no en discursos, no solamente, primero en gestos, en gestos de bienvenida a todo él como sujeto. Y el dispositivo que yo estoy diseñando está absolutamente centrado en eso, ¿no? Te damos un lugar y a mí no me importa cómo te va a ir en matemática, yo quiero saber si llegaste, quiero darte ese lugar para que vos te des cuenta dónde llegaste y que con actos la institución permita darle permiso al otro para ir llegando, para reconocerse con sus problemas, con sus características personales, con sus capacidades, y eso es en un espacio reducido, grupal, en donde yo pongo el cuerpo en juego, en donde mis emociones están habilitadas y en donde la conciencia de que yo soy con otros y de que tengo un lugar se hace acto en ese dispositivo, se hace acto en el trabajo personal, en donde
vamos a tener una cantidad de encuentros X, después veremos cuántos. Yo hasta ahora he experimentado en los laboratorios hasta 6 encuentros, pero en los que combino antes y después entrevistas personales, hacemos investigaciones o diagramas que tienen que ver con poner afuera imágenes de cómo se ve el estudiante y de dónde viene. En donde en ningún momento yo le pregunto cuánto es 2 más 2, ¿no? Ni cuánto sabe de álgebra, sino quién sos vos, de dónde venís, qué aspiraciones tenés, qué metas te proponés, cuáles son tus amenazas, cómo estás pensando. Ni siquiera te digo hacerte el plan de carrera, que podría ser, ¿no? Decir, mirá, en primer año están estas, y bueno, si trabajás y no sé qué, eso está bien, pero es algo más profundo lo que yo creo que la universidad tiene que dar para producir ese efecto de cobijo, de anidar, ¿no? Porque como dice una psicoanalista que es especialista en grupos, nadie se va de donde no estuvo, ¿no? Entonces cuando la facultad dice, bueno, tengo tanto de deserción, yo lo que primero preguntaría si le hemos dado un lugar a ese joven, si en verdad nunca llegó, porque yo nunca terminé de recibirlo con su humanidad. Entonces, si yo no le doy el lugar a ese ser humano completo, después no puedo esperar que como profesional sea ser humano completo, que sepa tratar con un equipo, que sepa liderar un proyecto, que sepa comunicar. ¿En qué momento la universidad le enseña eso que llamamos las habilidades blandas y que hoy son las competencias del siglo XXI? Y que están en los programas y que están en los estándares de acreditación de las carreras. ¿En qué lugar? Yo no veo en ningún lugar la universidad les enseña estas competencias blandas, más que en todo caso teóricamente, y si logran tener un curso, digo, que no existe en la actualidad, ¿no? Entonces no es solamente anidar un estudiante para que sea un buen estudiante, es anidar para empezar a vivir esas competencias blandas relacionales, ¿no? Y si no las vivimos, y difícilmente las podamos reproducir, porque no es con teoría, ¿no? Yo no te tengo que dar un curso teórico de sistémico, tengo que hacerte vivir que vos sos un ser sistémico y que las relaciones son vitales para vos, y entonces los compañeros son vitales, y no puedo llegar al aula, estudiarlo en mi librito y me voy a mi casa, así no, que es lo que le pasa a muchos estudiantes de ingeniería, ¿eh? Sí, se entiende. Qué bueno, Se- Adriana, me quedé pensando cuando decías de, de los vínculos, ¿no? Pienso en esta situación actual de pandemia y de lo que ha generado este aislamiento en cuanto a la virtualidad y los vínculos allí, ¿no? Cómo por ahí sostener eso, este sujeto completo, a través de esta forma hoy, Sí. digamos, de conectarnos, ¿no? Mira, te decía, el otro día hablábamos con Rafael de Piano, decíamos que, bueno, es cierto que las pantallas son planas, pero los que estamos de este lado tenemos 3 dimensiones, ¿viste? O sea que las pantallas pueden así. Yo le doy un lugar a eso, y te diría que fue inesperado y sin que yo me lo propusiera, una experiencia inédita este año, porque nosotros empezábamos un proyecto de investigación nuevo este año, con un grupo nuevo, y bueno, nos pasó lo que pasó a todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, largamos en vez de marzo, veremos, abril, mayo. Y bueno, y todo se extendió hasta que en un momento dije, bueno, arranquemos. Y arrancamos virtualmente, ¿no? Entonces hicimos 6 encuentros con un grupo de estudiantes después de haber hecho la convocatoria, un grupo de estudiantes que estaban en primer año, que están en primer año hoy en la facultad. Y finalmente de a poco lo fuimos, bueno, y fuimos armando primero entrevistas y después armamos los laboratorios virtuales. Y la respuesta, digo, de los que se quedaron es muy linda y muy grata, porque, digo, después hay un montón de problemas y cosas que hay que ir ajustando, pero lo que nos decían los estudiantes es que era muy diferente la clase en donde ellos tienen la cámara apagada, el docente da una clase medio como puede con esta técnica, mejor o peor,
a una reunión en donde lo que hablamos es de mi proyecto educativo, en donde ponemos en juego las historias personales, en donde todos nos vemos, en donde somos 5 investigadores que están para 10, 12 estudiantes escuchando su especialidad o su singularidad, y en donde trabajamos, incluso los trabajos que estamos haciendo, lo pasamos de presencial a virtual, en donde jugamos con los roles, hacemos que perciban, que sientan lo que sienten sus compañeros, que hablen desde de lo más singular, digamos, que es algo de su historia, y ellos nos han devuelto cosas muy lindas, ¿no? Decir, bueno, de golpe me di cuenta de esto, de que no estaba solo, que no me di... Una cosa que a mí me sorprendió es que nos dijeran, en ningún momento me aburrí, ni me distraje, ni agarré el celular, estuve atento todo el tiempo, ¿no? Cosa que no les pasa ni presencialmente, cuando están en una clase, ni virtual. Eso sí que te diría que fue como maravilloso encontrar esa devolución, ¿no? Que me dijeran, no me distraje en ningún momento. Y incluso, mira, hay uno de los estudiantes que cada tanto nos pasa en algún encuentro, que hacemos ejercicios individuales en donde participan nosotros, pero con la historia de uno, ¿no? Y por razones de tiempo, para no ser tan largas las reuniones, bueno, hicimos el segundo ejercicio que hicimos para otro, lo hicimos más corto. Dijimos, bueno, hacemos una semblanza para detectar ciertas cosas. Después de eso, las veces que nos hemos reunido, que fueron 2 o 3, el estudiante que le tocó que su historia fuera más corta, casi que nos reprochó, ¿viste? Que bueno, yo no tuve tanto tiempo en cosas que en un punto son raras de hacer, y viste que vos decís esto, me van a sacar corriendo. Y sin embargo, viste, dijo, bueno, no, porque bueno, mi ejercicio fue más corto, ¿viste? También. Así que ya le dije que en diciembre hacemos uno nuevo para que él tenga todo su tiempo. Para que tenga tiempo, claro. Claro, pero eso quiere decir que estuvieron interesados, que les sirvió, ¿viste? Bueno, nada, así que, digo, en tiempos de virtualidad yo creo que aún más esto es importante, porque la angustia de los estudiantes, como de todo el mundo, de sentirse solo, aislado, tan perdido en el medio de la galaxia, realmente el nivel de intimidad que se logra con el modo en que trabajamos nosotros, aún se logra atravesando la pantalla. Así que bueno, mientras esto dure, a mí me sirvió además para darme cuenta que podemos adaptar esto para hacer experiencias, como la UTN tiene además regionales en todo el país. Claro. Estuve en un congreso el otro día en donde hablamos con profesionales, investigadores de otras sedes del interior, que para mí sería muy difícil pensar en hacer algo conjunto. Bueno, entre lo que pasó en el congreso más la experiencia nuestra de este año, me di cuenta que efectivamente podemos apuntar a hacer una experiencia, aunque sea un primer paso virtual, de capacitar a otros colegas, ¿no?